Brasil tuvo hoy una de las peores masacres escolares en su historia. Un adolescente de 17 años y su acompañante de 25 abrieron fuego. La mañana del 13 de marzo del año 2019, se vivió en Brasil un suceso terrible, el cual quedaría grabado traumáticamente en la memoria de su gente. En punto de las 9:30 de la mañana, dos sujetos, que posteriormente serían identificados como Guilherme Tausi Monteiro y Luis Enrique de Castro, de 17 y 25 años respectivamente, abrieron fuego al interior de la escuela provincial Profesor Raul Brasil, ubicada en el municipio de Suzano, perteneciente a la región metropolitana de Sao Paulo. La pareja de atacantes se dispuso a disparar erráticamente en el recinto, justo en el momento en que los alumnos se cambiaban de salón para ubicarse en sus distintas clases. En un primer momento, se vivió un ambiente de confusión por parte de algunos de los jóvenes que estaban en los sitios remotos de la institución, pues aunque escuchaban el alboroto conformado por gritos y las detonaciones de balas, nadie sabía qué estaba pasando realmente. Incluso algunos creían que se trataba de una broma, pero con el paso de los minutos, las dudas se despejaron para dar paso a un ominoso escenario donde el pavor se apoderó de cada uno de los pasillos de la escuela. La gente de los alrededores, entre los cuales se encontraban algunos padres de familia y vecinos de la zona, se amontonaron afuera de la institución cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, logrando salvar a algunos estudiantes que saltaban por las bardas. Pero desafortunadamente, nadie pudo hacer nada al respecto. Los minutos, tan eternos como se pudieron haber hecho para la gente que vivió el suceso, fueron tan efímeros y suficientes para que, antes de que pudiesen llegar las autoridades, los agresores alcanzaran a acabar con la vida de 8 personas, hiriendo a otras 23, y finalmente se inmolaran para quedar completamente impunes, una vez que saciaron su sed de dañar a todo aquel que se les cruzara enfrente. Se pueden encontrar diversas fotografías en la web sobre este suceso, las cuales, como ya te podrás imaginar, no puedo mostrarte aquí, pero tan solo poner el nombre de esta escuela en el buscador de Google es suficiente para que puedas encontrarte con choqueantes imágenes, además de mucha más información de la que te he sintetizado aquí. Y es que esta historia, tan demencial como ya lo es por sí sola, desemboca en una de las madrigueras de conejo más sórdidas que pueden hallarse en la web. Una vez ocurrido todo este desastre, las autoridades hicieron toda una serie de descubrimientos que no hicieron sino magnificar el horror, como el vasto arsenal que la pareja de criminales llevaba consigo, entre lo cual, además de las pistolas convencionales, se destacaban cosas tales como una ballesta y un arco con flechas, como si estos sujetos hubiesen pensado en divertirse con sus actos, dando pie incluso al uso de algo tan rudimentario. Posteriormente, se arrestó a un adolescente de 17 años de nombre Guilherme Vitor Grillo de Oliveira, el cual se pudo saber fue quien les brindó el contacto para que pudiesen comprar las armas en el mercado negro. Y, por irónico que parezca, Guilherme Vitor pensaba formar parte del tiroteo, pero esto no ocurrió, ya que tuvo un altercado con Guilherme Tausi, pues este último era ateo y despreciaba su postura religiosa. Además, Guilherme Vitor desistió de la idea de llevar a cabo el ataque, pues su hermana menor asistía a la escuela donde ocurrió todo, por lo cual fue sacado del plan. Asimismo, se pudo saber que horas antes del tiroteo en la escuela, el tío de uno de los ejecutores fue baleado en su tienda, y aunque recibió ayuda médica, siendo trasladado al hospital, no pudo recuperarse, aunque las autoridades fueron bastante cautas y no pudieron asegurar quién sería el responsable. Y si todo esto no fuese ya suficiente para armar un relato grotesco, una investigación más exhaustiva por parte de los agentes que indagaron a fondo en la vida del par de agresores arrojó por todas partes un nombre clave: Douglas Chan. Se pudo saber, gracias a la policía científica brasileña, que Tausi y Luis Enrique eran nacidos usuarios de una comunidad en línea con este nombre, y horas antes de cometer su atentado, habían estado publicando mensajes advirtiendo en este sitio todo lo que harían,
posando incluso con las armas que utilizarían. Pero, ¿qué era Dogolachan? Probablemente una de las comunidades en línea más peligrosas de las que se tenga registro. Inicialmente llamada Jorge-chan, este era un sitio web exclusivo de la Darknet, es decir, de aquel lado de Internet que no es indexado de manera convencional por los buscadores comunes, siendo a su vez el lado más temible de la llamada Deep Web. Alojado en la red Tor, Dogolachan era bastante claro desde su página principal, el mayor foro de ideología de derecha extremista de Brasil. Pero ojalá se pudiera decir que este sitio se trataba únicamente de un lugar en el que gente con posturas políticas bastante enérgicas se daban lugar. De hecho, para cuando la policía se dio cuenta de su existencia, Dogolachan ya era una de esas comunidades underground bastante populares en el internet brasileño, y donde, literalmente, se podía hacer, decir y conseguir absolutamente de todo. Fundado en 2013, Dogolachan era el lugar predilecto para aquellos con ideas altamente polémicas, reuniendo de forma completamente anónima a los usuarios que fomentan los delitos y conductas antisociales, con posts donde era sumamente común ver menciones a cosas tales como la el y la además de tablones de discusión para cosas tales como cometer y... Por principio, la historia de Dogolachan es ciertamente peculiar. Inicialmente, según se sabe, había sido creado como un foro alterno a Infinite-chan, del cual ya te he hablado anteriormente, un tablón de imágenes similar a 4chan, pero con la particularidad de ser mucho más permisivo sobre la clase de cosas que se pueden compartir. De hecho, los usuarios del tablón Dogola, creado dentro de Infinite-chan, alternaban entre una página y otra, dependiendo de cuando alguna era pausada o eliminada, y hasta antes de la reestructuración de Infinite-chan, en donde pasó a llamarse 8kun, siendo un poco más estricto con sus comunidades, aún era posible encontrar a los usuarios de Dogola en un tablón llamado Goik. El creador de Dogolachan es este hombre que ves en pantalla, llamado Marcelo Valle Silveira Melo, o mejor conocido por su nombre en la web, Cyclone, el cual ciertamente es alguien con un amplio historial de cosas cuestionables. A inicios de la década de los 2000, Cyclone se paseaba por la desaparecida red social Orkut, amenazando e insultando a personas con ideas políticas de izquierda o identidades sexuales diversas, además de personas de otras razas, siendo un sujeto sumamente desagradable que llevaba esas posturas en cualquier sitio de la web donde se paraba, lo cual en 2009 le valió ser arrestado por la policía de su país, siendo la primera persona en ser enjuiciada por ejercer racismo en línea, aunque pudo evitar ir a la cárcel. Cyclone es todo un personaje por sí solo, con una historia la cual se tendría que abordar por aparte en otro video, siendo perseguido durante años por la justicia brasileña por sus declaraciones agresivas a todas las minorías, además de comprobables crímenes de hackeo, pero, para los efectos de este video, nos centraremos únicamente en su papel como el creador de Dogolachan, lo cual, por irónico que parezca, fue pieza clave para su captura final e ineludible en el año 2018, en la que recibió una sentencia de 41 años de prisión. Entendiendo qué clase de persona creó esta comunidad y tomando en cuenta lo que mencioné hace unos minutos, se puede sobreentender el papel que jugó Dogolachan para que Taushi y Luis Enrique comenzaron a maquinar sus terribles actos. Y es que se pudieron rastrear los posts donde dejaban ver sus ideologías pútridas, siendo este sitio un lugar recurrente donde toda clase de personas declaran atentados contra personalidades brasileñas de distintos ámbitos. De hecho, se pudo saber que Taushi y Luis Enrique, siendo exalumnos de la escuela Profesor Raúl Brasil, consideraban su actuar como una cuestión de honor, de limpiar a la sociedad de aquello que consideraban impuro y que estaban haciendo lo correcto. Este punto es un tanto complejo de abordar, pues aunque se tienen los nombres de las víctimas, es difícil cotejar si éstas, de alguna manera, entraban en la categoría de objetivos ideológicos de los agresores, pues pareciera que lo que sucedió únicamente fueron disparos indiscriminados. Y aunque se ha tratado de estructurar un perfil psicológico, parece que todo se limitó a la influencia nociva de Dogolachan. El suceso ocurrido en esta escuela fue un completo escándalo en Brasil, y cuando se supo la relación de un sitio web con todo el asunto,
Los medios, como típicamente sucede, se enfocaron en hablar de la influencia negativa del Internet en los jóvenes de manera general, obviando un poco, quizás por practicidad, el papel que tuvo este sitio en particular. La policía brasileña no escatimó en recursos para ir tras la pista de cuanto usuario de esta y otro tipo de webs similares pudieran, intentando, aparentemente sin éxito, derribar Dogolachan. De hecho, teniendo al creador de esta web convenientemente tras las rejas, le solicitaron encarecidamente que diera cuanta información fuera posible. Cyclone aseguró que el servidor del foro estaba alojado en Malasia, lo que lo mantenía lejos de la jurisdicción brasileña. Pero, en un giro sorpresivo, la persona que quedó a cargo de la web, un anónimo bajo el nick de DPR, reveló descaradamente que esto era completamente falso, que los servidores siempre habían estado alojados en Rumania, y aunque ciertamente se habían usado direcciones de correo de Malasia, ellos no concentraban su información ahí. El administrador DPR, tan seguro de su posición intocable, no dudó en hundir más a Cyclone. Los testimonios que se pueden extraer de lo ocurrido en la escuela Raúl Brasil son diversos, y varios medios de comunicación se dedicaron en su momento a tratar de cubrir las historias de las personas sobrevivientes, además del luto de las familias de las víctimas y los esfuerzos posteriores del personal por levantar la institución. Pero, quizás pecando de simplista, se puede intuir de antemano cómo ha transcurrido todo ese asunto. A más de 3 años de esta tragedia, las personas han tratado de salir adelante. La escuela Raúl Brasil recibió ayuda por parte del gobierno y su propia comunidad para restaurarla y modernizarla, con fin de ofrecer la mayor seguridad posible. Pero aún es muy pronto para borrar las huellas de un suceso tan terrible. Muchas familias sacaron a sus hijos de ese colegio, y quienes aún asisten, viven con el miedo latente de que algo similar ocurra en un futuro. Y, la verdad, el panorama no es muy alentador. Pese a los esfuerzos de las autoridades, Dogolachan no pudo caer, valiéndose del anonimato y medidas precautorias que tomó la gente tras este sitio. Si bien se pudo saber de algunos de sus usuarios que lograron ser arrestados, la web como tal se fue moviendo a través de la red Tor, cambiando de URL, lo que, como sabrás, dificulta mucho seguirle la pista, tomando en cuenta cómo se conforman los links, hasta muy probablemente convertirse en un sitio sumamente cerrado, al que solo se accede con invitación. Se sabe que en algún momento los usuarios de Dogola se hicieron un espacio en otro tablón de imágenes llamado Enchant, donde se toleran los discursos inapropiados, pero este ya no existe en la actualidad, de modo que ya no se puede tener una certeza de dónde se reúnen los miembros de esta comunidad. En los medios brasileños, cada tanto se recuerda a Dogolachan como una evidencia de lo peligrosos que pueden ser los rincones de la web donde se impulsan las ideologías extremistas, y por eso mismo se ha adoptado una vigilancia constante a fin de perseguir cualquier grupo similar que siquiera asome su cabeza. Pero eso es allá. ¿Qué ocurre con el resto del mundo? Cada vez pareciera que las ideas extremas son mucho más aceptadas y promovidas en línea. Es válido decir que parte de la esencia de Internet es cierto grado de hostilidad de los usuarios. Incluso podríamos atrevernos a pensar que un poco de esto es sano para quienes buscan desahogarse del mundo real. Pero, en el momento en que se aglomeran personas con ideas no solo digamos arcaicas, sino directamente peligrosas, hay que mantenerse bastante alerta, pues aunque quisiéramos creer que esto se queda únicamente en lo escrito desde un monitor, una historia como la que acabamos de ver puede volver a darse. Después de todo, lo último que se supo de los usuarios de Dogolachan es que veían a Tausi y Luis Enrique como héroes, comparándolos incluso con los perpetradores del incidente de Columbine. No creo que haga falta explicar más. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.